Buenas tardes. Bienvenidos al sitio de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Seguridad Social que dirige la doctora Mabel Curiel, contamos con el doctor Juan Alberto Fantini Alvarenque, que nos hablará de aspectos del ejercicio profesional de la abogacía en el fuero de la seguridad social. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tema interesante. Yo he aprovechado, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Para las actividades. Y yo tengo uno y lo quiero poner en evidencia antes de comenzar. Son tiempos realmente difíciles, en algunos casos angustiantes, según la situación personal de cada uno. Y me parece importante que uno, desde el lugar que le toca desempeñarse, le dé la cara a la sociedad, en este caso a una comunidad forense, a una comunidad especializada, que atañe a nuestra actividad. Y es importante que, más allá de lo que sea producto del uso común o del dominio común de los medios de comunicación y todo lo demás, tengamos un espacio en donde podamos, los que entendemos de la cuestión, intercambiar opiniones y visiones sobre lo que es el ejercicio de la profesión en la actualidad. Yo puse unos parámetros de la disertación, aproximadamente, creo, si llego a unos 40 minutos, y darles después la posibilidad a ustedes de que efectúen todo tipo de preguntas o de planteos, que creo que es lo que va a terminar enriqueciendo la cuestión. La idea es que lo hagan a través del chat y que le demos lectura y lo podamos dar tratamiento a todos y que ustedes den el ok en el caso de que consideran que está evacuada la consulta. Los parámetros que yo preparé para la charla son abordar la cuestión del contencioso administrativo previsional. Contencioso administrativo previsional es una cuestión muy cara para mi manera de llevar adelante la actividad. Porque de lo contrario, no se tendría en claro por qué debemos garantizar el pleno ejercicio de la profesión de abogado, máxime cuando hay una restricción en el uso y goce de los derechos, producto ya desde la circulación y hasta la disponibilidad de lo que hace a los créditos y al dinero que está involucrado en toda causa judicial. Entonces, nuestro fuero tiene sus particularidades. Es entonces plantear el contencioso administrativo provisional, diferenciarlo en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional, hablar un poco de las particularidades del fuero, hacernos cargo de varias cuestiones procesales que han surgido, que se han acentuado, según el caso, producto de todo lo que conocemos como la feria extraordinaria en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de restricciones, de lo que se considera como ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Mínimamente esbozar algunas ideas sobre lo que puede venir a partir de lo que se defina este viernes y cuál puede ser la nueva normalidad, como también suelen utilizar algunos disertantes de este tipo de actividades que estamos llevando a cabo en estos tiempos, y si hay un retorno a lo que conocíamos, si hay una vuelta a lo que ya era para nosotros de uso común y habitual. Es obvio que cuando uno transita o transcurre una crisis, no vuelve a ser el mismo de antes, y no creo yo que el Servicio de Justicia pueda escapar a esa circunstancia. Hemos avanzado, según mi opinión, en algunas cuestiones, que estábamos bastante demorados, como era el tema de lo digital, de lo electrónico. Falta mucho todavía por hacer,
y creo que sería un grave error de parte nuestra querer desandar ese camino o querer volver a una realidad como la que teníamos previo. Yo pongo como punto de quiebre el día 20 de marzo del 2020, para hacerlo todo con 20 nada más, pero porque después, inmediatamente después de los días inhábiles, arrancó la feria extraordinaria de la acordada número 6, previa a transición con la acordada 4. Yo lo suelo citar, esta cuestión del contencioso administrativo previsional, hago referencia a la ausencia de un código contencioso administrativo previsional. Ustedes bien lo saben, debemos trabajar con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y ello de por sí tiene muchísimas cuestiones que en algunos casos son favorables y en otras no. Y justamente en esta causa que creo yo que ha sido lo que ha motivado la invitación de ustedes a este ámbito, al del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la intervención de dos asociaciones de abogados previsionalistas que han debido reactivar una causa de larga data, que está en pleno trámite, obviamente, pero que evidencia todas las dificultades que tiene el profesional letrado a la hora de abocarse a esta actividad, de desempeñar su profesión frente a la administración pública en su faz, concretamente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y eso nos da a nosotros la pauta de lo imprescindible que es el rol del abogado. Y también quiero marcar cuáles son las limitaciones, a mi modo de ver, y en la cual deberíamos trabajar, no sé si en conjunto, pero sí por lo menos planteándolo cada uno en su lugar o desde su lugar, para llevar adelante un debate enriquecedor y que pueda ir a facilitar las cuestiones. Y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con cuáles son las reglas del juego. Concretamente, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son, qué es lo que les otorga a ustedes previsibilidad en el desempeño de su profesión y qué es lo que garantiza medianamente a los administrados lo que podríamos denominar una cierta seguridad jurídica? Porque en nuestro ámbito es más común que en otros decir a fulano le pagaron, a mengano no le pagaron todavía, a fulano le dijeron tal cosa, a mengano le dijeron tal otra. Se ha reactivado nuevamente en este tema, concretamente de los saberes iniciales, la teoría de los hermanos mellizos, los que han trabajado la misma cantidad de años, con las mismas remuneraciones y solamente han cesado en fechas distintas y se encuentran con la realidad de tener haberes diametralmente diferentes. Entonces, el tema de la igualdad, el tema de cómo se le da a todos aquello que les corresponde, y si es que les corresponde a todos obtener lo mismo y en el mismo grado de intensidad o en el mismo grado de inmediatez. Porque si no, de lo contrario, estaríamos haciendo demagogia. Si yo les dijera todos tienen derecho a todo y todo el mundo tiene que cobrar todo y todo lo tiene que cobrar ya, entonces nosotros no existiríamos, me refiero al Poder Judicial, ni tampoco la actividad de ustedes sería tan imprescindible como lo es. El otro día escuchaba una cita de un autor que decía, ¿no?, que los altos se querían mantener en el lugar donde se encontraban, los medios querían lograr la altura de aquellos que eran altos, y los que eran bajos definitivamente querían llevar todos a su altura y decir que ahí estaba dada la condición de la igualdad. Esto es terrible cuando las políticas públicas, por ejemplo, apuntan claramente a el achatamiento de pirámides, donde por ejemplo, se establecen prioridades de favorabilidad para las personas de menores ingresos, y todo eso dado en el mismo momento y en circunstancias que, por ejemplo, una fórmula de movilidad que garantizó durante 10 años, acompañado de un cierto nivel de productividad económica y de recaudación, hoy por hoy esa fórmula sería totalmente inviable. Entonces, son cuestiones que si nosotros no somos conscientes de las limitaciones que tenemos como país desde el punto de vista
socioeconómicas, y en particular las económicas, difícilmente podamos llegar a un punto de acuerdo en cuál es el resultado que tenemos nosotros de parte de los tribunales y de lo que es el servicio de justicia, específicamente en la faz que atañe a las personas de la tercera edad, que eso es de por sí, como bien lo ha citado la Corte, o lo ha llevado a una manera de explicitarlo claramente, que es el tema de la vulnerabilidad. Es decir, la preocupación que yo tengo es la de darle contenido material y concreto a un montón de eslogans o un montón de títulos que son muy lindos de decir, pero que hay que materializarlos y hay que trabajarlos y hay que darle curso. Por eso en alguna charla, en algún momento, hablé de tener un mínimo criterio de clasificación en estos tiempos de feria extraordinaria entre lo urgentísimo, lo urgente y lo no urgente. Y ahí obviamente que el filtro primario lo desarrolla o lo debería desarrollar el letrado, poniendo mayor hincapié y mayor insistencia en aquellos que realmente no pueden esperar y tener una propia clasificación. Y ahí uno, claro, dice, bueno, yo pido, y si me lo dan, me lo dan, y yo pido por todos lados, yo pido por todas las bandejas, y eso evidentemente ha puesto en evidencia que el sistema informático con el que cuenta el Poder Judicial de la Nación es limitadísimo. El Lexien tiene un nivel de rendimiento y un nivel de eficacia que es muy limitado, y por ejemplo en algún momento dijeron, suban todas las copias digitales para que, como dice las acordadas de la Corte, tengan autosuficiencia las presentaciones y las providencias, y sabemos que si todo el mundo a la misma hora se decidiera a subir la totalidad de las copias digitales de lo que necesita para que nosotros resolvamos a distancia, por ejemplo, con esta modalidad del punto 7 de la acordada 6, el sistema colapsaría. Y esto no es cuento, esto es una realidad, porque tiene, como cualquier medio, como cualquier herramienta, tiene una capacidad de rendimiento, y esa capacidad está siempre al borde o al límite de sus posibilidades fácticas y técnicas. Entonces, cuando salió la 24463, instauró obligatoriamente el contencioso administrativo previsional, obligó a litigar a la ciudadanía contra la Administración Pública Nacional, se alzaron muchas voces en contra, porque toda la vida la actividad de las cajas jubilatorias habían sido más o menos de apoyatura, es decir, el administrado viene, requiere, y se le da curso a sus peticiones y todo lo demás. La litigiosidad es un cáncer que no vamos a erradicar o extirpar en lo inmediato. Yo vi una posibilidad en algún momento que me valió recusaciones numerosas y todo lo demás, cuando creí que se podía llegar en dos momentos, ¿no? Lo viví, que es el tema del poner fin a determinadas demandas en lo que tenía que ver con el haber inicial o con la movilidad, según fuera, por ejemplo, si estábamos todos contestes en que el índice de, por ejemplo, de la reparación histórica, de la ley 27.260 y del decreto 807, pudiera ser aplicado incluso a las causas que estaban en trámite. Y fíjense que ahora, por ejemplo, lo azaroso de todo esto, es que te llevan a decir, no, pero yo quiero la ley anterior. ¿Cómo? Ahora sí tiene que haber retroactividad. No, lo que pasa es que ahora está suspendido. Y entonces, pero si está suspendido, y bueno, si está suspendido, dice una autoridad judicial, que esto es lo que me interesaba, y vayamos a la ley de alquileres. Entonces, evidentemente, esto es una cuestión de que todo el mundo quiere establecer un parámetro. ¿Cuál le parecería que es justo? Y por ahí no está tan mal que sea la ley de alquileres, porque el IS tiene origen en el CBS, que era el Código de Variación Salarial, que era para la actualización de las deudas hipotecarias en dólares, para la adquisición de vivienda única, decreto creo que era el 762 de aquella época. Es decir, y por ahí uno dice, ¿es la primera vez que se relaciona el Código Civil con el ámbito previsional? No. Los índices son de la economía, y no hay índices previsionales, y cuando fue el costo de vida al 100% tampoco fue suficiente, y ahora parecería que esta combinación, según el semestre que tomes, tampoco sería la solución definitiva. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto?
que evidentemente, mientras tengamos la realidad económica que tenemos en el país, los juicios van a seguir siendo una constante. Y eso evidentemente lleva a la imperiosa necesidad de la asistencia letrada. Ahora, si en el ámbito administrativo el letrado puede tener, y como corresponde, la debida posibilidad de llevar adelante su actividad, estaríamos tratando de evitar alguna litigiosidad que sería de carácter innecesario. Yo hablé alguna vez del tema de la litigiosidad autoprovocada. Yo creo que la Administración Nacional de la Seguridad Social, mientras siga teniendo un índice para los saberes iniciales y otro para la movilidad, se está autoinfringiendo, está autoprovocando mayor litigiosidad. Eso es claro y eso es evidente, y hasta ahora no tiene solución inmediata o aparente. Pero después está la litigiosidad, aún en tiempos en los cuales quizás habría que esperar. Y el tema es, ¿quién puede esperar? Ese es uno de las grandes cuestiones. Por eso, quizás uno dijera, si yo quiero administrar la litigiosidad, debería terminar con todos los juicios hasta determinada fecha y después plantear la discusión por un periodo posterior. Eso en la Argentina hemos estado a punto de lograrlo en el 2017, en el 2019, y apareció Blanco. Y Blanco le agarra y le dice, la ley, el legislador. Y yo le pregunto a usted, ¿usted conoce la ley que dio cumplimiento a Blanco? Yo no la conozco. ¿Usted conoce cómo podría llegar a ser la ley que el Congreso dictara en el cumplimiento de Blanco fuera muy distinta a lo que dice Blanco cuando uno va al considerando 23 de Blanco? No. Entonces, ¿esto a qué viene? Venía al tema de la jurisprudencia. ¿A cuánto tiene de incidencia la actividad del letrado en la generación de la jurisprudencia previsional? Ese era el punto. Ese era lo interesante de la cuestión. ¿Es el letrado propone y la justicia dispone? ¿O hay una justicia creativa en lo previsional que cada uno va a establecer el parámetro que quiere? Por más que parezca justo, que pueda parecer equitativo, puede ser llamativo. Nosotros hoy estamos en una realidad de no creación de jurisprudencia estable, porque la Cámara de la Seguridad Social está en una situación de hibridez. Está compuesta por jueces de primera instancia que no son definitivos y que tienen que esperar a que se los nombre o no se los nombre y todo lo demás. Ya la Cámara Federal de la Seguridad Social no está en condiciones de crear jurisprudencia unívoca, unidireccional. Tiene un solo plenario. Después inventamos el concepto de que hay plenarios virtuales. ¿Y los plenarios virtuales de qué composición? ¿De qué salas? Hoy no tenés jurisprudencia. Por eso, ese mal que atenta contra el ejercicio de la profesión de abogados, que normalmente escuchamos, cada juez tiene su librito. Bueno, estaban acostumbrados a que cada uno tuviera el librito procesal. Ahora está el librito de fondo. No solo el librito procesal, sino que está el librito de fondo. Y ahora le agrega uno que es el librito digital. Y después le agregamos el librito de las acordadas de la Corte, que ya de por sí es un escenario, por demás, no sé si polémico, cuestionable, ¿cuál sería la palabra? En Argentina nosotros cuestionamos todo. Entonces, ¿es cuestionable que la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponga medidas procesales a través de acordadas? Sí. Ahora, ¿quién va a ser la última que va a resolver esas cuestiones? La propia Corte. Entonces, siguiendo este rubro, que es el tema del contencioso administrativo, el rol del abogado, la generación de la jurisprudencia, la unicidad de esa jurisprudencia, la posibilidad de casacionar, porque esa era la lógica. El artículo 19 de la 24463 dice, bueno, mira, el día que yo corte hablo en materia previsional, todos los operadores jurídicos hablan de esa manera. Lógico, si me sacan Chocobar y me lo mandan a aplicar a todos para abajo, no me gustó. No quiero eso. Entonces todo el mundo festejó Iskovich y se declaró inconstitucional el artículo 19 y se dijo, bueno, ahora cada operador jurídico va a poder tener la libertad que le corresponde porque todo juez tiene que tener imparcialidad, autonomía, independencia, libertad de criterio, etcétera, etcétera. Y todas las notas
periodísticas, las notas doctrinarias, los comentarios. Cuando sale un fallo novedoso, decimos, la última palabra la tendrá la Corte. Entonces, es evidente que la jurisprudencia en el ámbito previsional tiene la capacidad de manejar los tiempos de cuándo sí y cuándo no. No creo yo que sea justamente el ejercicio de la profesión la que le marque los tiempos a la jurisprudencia, sino que por el contrario, la jurisprudencia, no sé, el fallo este de Salta, ¿el letrado pidió que le aplicaran la ley de alquileres? El letrado dijo, no me gustan los aumentos por decreto. Y si yo le digo, eso es Blanco, por ahí está bien. No, Blanco dijo, usted ejecutivo no puede establecer parámetros para haber inicial, dijo Blanco. ¿Podría interpretarse que tampoco el Poder Ejecutivo puede establecer índices de aumentos? No, la ley. Y entonces le dice la jurisprudencia, mira cómo cuando tienen ganas para sacar la ley de alquileres, se juntan virtualmente, sacan un índice, porque eso es más o menos lo que yo percibo del fallo, ¿no? Pero si se tienen que juntar para la nueva ley de movilidad, no se juntan. Oportunidad, mérito y conveniencia de las cuestiones de política legislativa no se la marca la justicia. Y si se está metiendo en un contrato interprivatos, se mete porque la economía es un desastre, porque todos los comercios están con problemas de quiebra comerciales y todo lo demás. ¿Es esa situación equiparable o idéntica a la de los jubilados que siguen cobrando una mensualidad? O como nos dicen a nosotros, ustedes que tienen el sueldito asegurado y ahora estamos temblando si nos van a pagar el sueldo en 3 cuotas dentro del mismo mes, porque evidentemente alguien por ahí está especulando con jugar con esa plata, como hacen con la plata del jubilado. Cuando hoy tenía la sentencia judicial, le dicen, no, este banco oficial, si usted no tiene turno, no le va a pagar hoy. Pero si tengo hoy, acá está la notificación de ANSES, tengo que cobrar. No, este banco sin turno no le da la plata. Si quiere, vaya allá y le damos un turno. Y esos turnos son 7, 10 días, 15 días de trabajo del dinero de la persona. Entonces, evidentemente hay muchas cosas que nos escapan a nosotros, nos superan, y que evidentemente el tiempo, el plazo, es terrible. El tiempo es vida. El tiempo es vida y es dinero. Y entonces ahí, esta pandemia, esta suspensión de plazos, estamos todos colgados en una nube, estamos colgados en una nube desde la 27541. La movilidad de la 27426 hasta diciembre del 2019 te la pagaron. No estás en la misma situación del trimestre de la 26417, que ahí está la Corte esperando a ver si te convalida o no ese trimestre, si es confiscatorio o no, si por ejemplo puede haber pautas de confiscatoriedad en movilidad en épocas de inflación o no. Rojas Demetria, Pellegrini, te enseñaron que no debía haber parámetros de confiscatoriedad para la movilidad, porque en Chocobar si le aplicabas régimen de confiscatoriedad no te daba un mango, y en Pellegrini, en la época en que recién estaba arrancando las variables económicas, no daba para sacarle un Diego, para sacarle un 10%, y entonces siga. Pero hoy en la actualidad, en la cual se habla de reducciones de salario, tener que pedirle ayuda al Estado para pagar sueldos privados, hablando de que se deberían dar ejemplos de moralidad y ética reduciendo los salarios de los funcionarios y todo lo demás. Cabría un criterio de confiscatoriedad, y por ejemplo ese fallo, te puede gustar o no, de la Sala 2, toca ese punto y dice, no, acá no hay ninguna confiscatoriedad. Y la PBU tampoco, es la PBU todas tienen que ir. No puede haber, y lo puso la Corte, no le gusta Quiroga, entonces cada uno lee Quiroga como quiere. ¿Por qué? Porque la Corte dio esa posibilidad. Y te metió una variable que es el índice de confiscatoriedad en el haber inicial en un solo elemento que es la PBU. PBU que no está ni en la reparación histórica, por lo cual me pregunto qué grado de cosa juzgada puede tener un acuerdo de reparación histórica que no metió la PBU. ¿Será que el día de mañana habrá demanda solo por PBU? Yo ya he hablado varios lugares qué es la PBU, pero es solamente hoy, es solamente para demostrar
que las cuestiones o las particularidades de la jurisprudencia de este fuero, de nunca ser cosa juzgada, de nunca ser, porque no solamente es Tardit, como es Taladrit, no es solamente Ceruti, la cuestión de la temporalidad de la cosa juzgada con la cual hemos coincidido, porque no puedo decirte, vos lo ves en la reparación histórica, que vos hayas acordado ahí no significa que de ahí en adelante vos no te puedas quejar por la movilidad. Yo lo he dicho en miles de lugares, no puede decir que de ahí no te puedas salir a quejar por los topes, olvídate. No, como lo estoy diciendo ahora, no puede ser que no digas que por ahí tu PBU no es revisable. Pero entonces vos tenés que algunas PBU lo son por la fecha de adquisición, Pérez, Rodríguez, ahora no sabemos qué hace la sala 1. Taborda un día te agarra y te dice, no, lo de Pérez y Rodríguez no camina. Otro día te dicen, bueno, demostrame el criterio de confiscatoriedad. Entonces todos dicen, no, tiene que tener el mismo índice, como dice este fallo de Salta. Es decir, no abordar íntegramente toda la cuestión relativa, yo no hablo, pero ni siquiera por fechas de adquisición, que sería el sumum, por lo menos un 24.241, los pilares, PBU, PC y PAP. Yo me acuerdo que había especialistas que decían, a el IF no le dieron la PBU porque no la pidió. Yo fui funcionario de ese juzgado, el IF es del juzgado 6, y la demanda estaba pedido PBU, y la PBU no salió. Y la Corte sacó el otro, que ahora no me va a salir el apellido, después que el IF, y se remitió. Y en el otro estaba plena discusión, lo puse en un artículo, estaba plenamente discutido. Y ahí estaba también el tema ya del IFBIC para todos los componentes del 24.241. Y la fecha en que sacó la Corte el IF, lo sacó con toda la inteligencia, fue en el 2009, luego de lanzada la 26.417. Y después mirá los años que tuvieron que pasar para que Blanco te diga, el IF es IFBIC. Y no lo dijo del todo en blanco, tuvo que sacar Fernández y te dice, no, por la duda es IFBIC. Ni hablar del gobierno de turno de ese momento, que en la página de la Casa Rosada, porque había un problema de cuál era la página oficial, en uno de los adelantos del programa de reparación histórica dijo, se le va a dar IFBIC. Y después salió diciendo que iba a dar otro índice. Entonces, es muy difícil que sea el derecho en discusión de alto contenido de politicidad. Es innegable, es indiscutible porque en una relación está el Estado Nacional y del otro lado está el administrado. Eso no se puede discutir. Ahora, los vaivenes que casi te hagan decir los jubilados de esta administración, los jubilados de la otra administración, los jubilados que votaron a fulano o mengano, es la pérdida de la unicidad de política pública a lo largo del tiempo, y en el organismo previsional se ve claramente que es la pérdida del principio de unicidad de gestión o de organización administrativa. Porque yo cuando vi esta causa de los previsionalistas por el tema de los turnos virtuales, veía que en el 2007 ANSES te daba una pensión de manera automática, casi sin vueltas. Vimos que en la reparación histórica, cuando teníamos interés, podías designar un abogado, está bien, carácter de patrocinante, no como apoderado. No puedo, como dice algún letrado por ahí, pretender que en el ámbito de la administración pública se actúe en los términos del artículo 48 del Código Procesal. O se apodera o no se apodera. ¿Es por derecho propio o es apoderado? El patrocinio letrado en actuaciones administrativas no deja de ser la actuación del propio jubilado. Ahora estamos viendo si ha cumplido o no la administración con esto de que va a ir un muchacho de la UDAI a la casa del jubilado, le va a tomar el poder, va a ir a la UDAI, lo va a dar de alta y a partir de ahí va a poder trabajar. Y esto por ahí a los abogados les parece que sigue estando a expensas de la administración si tiene buena predisposición, buena voluntad de mandar rápido a la gente, de subir rápidamente el poder a la plataforma y que a partir de ahí pueda trabajar. Porque si no, de lo contrario, aparece otra vez la Argentina paralela. Me conviene meterme atrás de mi beneficiario, lo hago por computadora y se terminó y ya está. Pero ese no es el kit, esa no es la cuestión, ese no es el verdadero reconocimiento del ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito de la administración pública. Entonces, yo, desde el principio de todo esto, me causó mucha gracia cuando decían que la justicia debía ser declarada como servicio esencial. La justicia es esencial
per se, no puede el Poder Ejecutivo, y por eso en el artículo 6 del decreto 297 que da inicio a todo esto del ASPO, dice: las autoridades competentes en la materia establecerán sus autoridades, etcétera, etcétera. Y yo creo, acá, yo no soy un especialista, no conozco, y si meto la pata, díganmelo cuando les doy la oportunidad para charlar. Me parece que tantas organizaciones de abogados les ha jugado en contra determinar por qué el desempeño del letrado no debe ser considerado esencial. En una república, en una democracia, en un lugar en donde ya de por sí las medidas de restricción a la circulación generaban un montón de causas penales, el ejercicio de la profesión de abogado no necesitaría tener un amparo en el ámbito de lo contencioso, otro ámbito para los previsionalistas para poder trabajar en determinado aspecto. Me parece que la matrícula, como tampoco creo que sea procedente que los psicólogos no hayan podido estar, porque si vos tenés que llevar adelante una guerra contra un enemigo invisible y tenés que estar tantos meses encerrado, si es que cumplís con las normas, ¿no? Si no, estarás en la calle, como hay un montón de gente en la calle. La Argentina paralela otra vez. Si haces las cosas, necesitarías que haya un acompañamiento psicológico muy fuerte para que la gente esté bien parada, para sobrellevar tantos tiempos de encierro y todo lo demás. Entonces, la tarea de un psicólogo no sería esencial a estos fines, por supuesto. Está bien, entonces el psicólogo no necesito, porque hasta hoy hasta podés hacer una terapia por Zoom, le mandás el CBU, pagás y qué sé yo, y ya está. Pero técnicamente hay un montón de cosas que me parece que se escaparon, y yo busqué material cuando fue la causa de los abogados profesionalistas. El Colegio de Abogados de Madrid tuvo protocolo y los abogados nunca dejaron de trabajar en España. Y no necesitaron de que nadie les diera el aval para poder ejercer la profesión. Después ustedes me podrán devolver como comentario a esto, bueno, pero ustedes tienen que habilitar la feria. Esa es, digamos, la particularidad. Esa es la particularidad. Yo en mis resoluciones he dicho que a los efectos de la circulación del letrado, si lo estoy mandando a diligenciar un oficio artículo 400, hacer una notificación o lo designo oficial de justicia ad hoc o lo que fuera, implicará la posibilidad de circular. No hemos tenido el conocimiento de que lo hayan detenido a ningún letrado haciendo nuestras diligencias, pero hubiera sido interesante que le hubieran hecho algún inconveniente o algún planteo de que estuvieran invalidados de circular para desempeñar esta actividad. Pero me parece a mí que como auxiliar de la justicia, que es el abogado en los términos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al cual se le merece igual trato y deferencia, si yo soy juez y de feria y los de mi fuero, por ejemplo, somos todos de feria y habilitados, los abogados que están ejerciendo en nuestro fuero deberían tener igual consideración. Esto es mi opinión. Después, si el letrado se quiere quedar en su casa y quiere, no obstante, tener la posibilidad del servicio de justicia a distancia, y es lo que corresponde, y creo que la Corte ha tenido ese objetivo y ese reconocimiento desde el primer momento. El sprint, el rendimiento, el resultado de nuestra gestión, lo dirán ustedes. Sería bueno escuchar una consulta de abogados, una encuesta, una medición de cómo funcionó la justicia de la seguridad social en los tiempos de la pandemia, en los tiempos de la feria. Yo moví en términos de dinero, la mitad del dinero prácticamente que moví en el igual semestre del año anterior. Pero así todo es un número importantísimo, son más de 50 millones de pesos en transferencias, libranzas electrónicas, DEOX, de embargo y transferencia. Entonces, nunca es suficiente, pero no es lo mismo a decir no se hizo nada, o el tribunal estuvo cerrado, o no hubo justicia, o no hubo a quien peticionar a las autoridades, etcétera, etcétera. Me parece que eso es algo que debemos tener una cierta responsabilidad. Ni yo puedo salir a cualquier lado a decir los abogados no tienen de qué quejarse, ni por el contrario creo que pueden llegar a decir no se ha dado o no se ha hecho nada, o no han tenido la voluntad o la predisposición por administrar o brindar un servicio de justicia. Y el ámbito administrativo, entonces, me parece que requiere de que el abogado pueda, con cierta facilidad, habrá que ver este tema del apoderamiento, hay que ver si después del lunes seguimos con algún tipo de restricción, si esto es
amigable, si esto es rápido, es veloz en el desempeño, y si tiene efectividad, o si habrá que hacer algún ajuste desde el punto de vista de la administración para que la designación de ese letrado apoderado sea todavía más ágil, más fácil, para que puedan actuar en nombre y representación del administrado titular de un beneficio previsional. Y obviamente que en el menú de posibilidades hay un montón de trámites, no solamente el de la obtención de un beneficio por primera vez, y según tengo entendido, y esto me gustaría escucharlos a ustedes, me dicen que quizás cuando ustedes tienen un trámite pendiente de otorgamiento de poder, ya no les permiten hacer otro tipo de gestiones. Si esto es así, debería ser una cuestión a resolver por parte de la administración, de mejorarlo, porque vos como administrado tenés derecho a hacer peticiones apoderado, mediante, y otros por derecho propio. O sea, no significa que porque designes un letrado apoderado, a los efectos de uno de tus trámites previsionales, no puedas desarrollar o desempeñar o reclamar en nombre propio por otras cuestiones. Porque vos no lo querés apoderar, o querés apoderar a otro para esos fines, o lo que fuera, la administración tendría que permitir que vos puedas hacer distintos trámites, amén del apoderamiento. Obviamente que mientras que no tenga el estatus de jubilado, está bien que le impida acceder a otros trámites, obviamente porque todavía no lo tiene, pero no, lo que quiero decir es que no sea la cuestión del trámite pendiente de apoderamiento le obste o le impida a efectuar otro tipo de trámites a los cuales esté habilitado a hacerlo en nombre o por derecho propio. Ahí está la cuestión. Todavía queda por resolver eso, y me parece que sería prudente esperar a qué ocurre con el aislamiento, qué es lo que pasa a partir del lunes que viene, y entonces ahí sí ver qué es lo que se le puede reclamar o no a la administración en lo que hace a estos fines. La otra cuestión es la particularidad del fuero, y es el tema de la mayor edad, los estados de salud, la situación que normalmente ahora todo se engloba en el tema de vulnerabilidad. Y yo ahí tengo dos extremos. Márquez, y Claro, que es el equivalente a Márquez, pero para los retirados militares, en donde la Corte dice no hay para adelantar jurisdicción, no hay medidas cautelares, por más que se trate de personas de avanzadísima edad o de situaciones de salud o lo que fuera, deben esperar el trámite y el proceso que finalice en una sentencia y en su caso eventualmente su ejecución. Y por el otro, CJC, muy reciente durante la pandemia, en donde ni siquiera la Corte se vio en la obligación de declarar la inconstitucionalidad del mecanismo de cancelación de deuda del Estado, de la ley 23.982, y dijo igualmente hay que arbitrar los medios para cancelar inmediatamente la deuda que tiene esta persona a su favor. Son dos extremos muy, muy diametralmente opuestos. Yo con CJC, prácticamente, si soy abogado previsionalista, tengo que pararme arriba de los tribunales y pedir que todo salga ya. Ni hablar de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, ni hablar de aquellas que llevan larga data de cumplimiento, de nulo cumplimiento o de cumplimiento parcial. Es una jurisprudencia muy interesante, que yo siempre pongo los reparos necesarios para que esto sea viable. Esto es como cuando me hablan de la jurisdicción protectoria, o como cuando en algún momento me decían todo tiene que tramitar por trámite sumarísimo. Yo, por ejemplo, doy ese trámite sumarísimo a las prestaciones, a las pensiones, a las personas que vienen por primera vez a obtener un beneficio, y así todo se dificulta, y su cumplimiento no lleva menos de 3 años, con todas esas particularidades. Así que ese tema del tiempo es algo a reevaluar. Y la otra cuestión relacionada con el tiempo es el tema del horario. Ustedes tienen que pensar que los judiciales hacen planteos desde el punto de vista gremial de todo tipo, ¿no? Desde que el Poder Judicial debería darle la computadora, casi pagarle el wifi,
esto me estoy refiriendo a lo que es la modalidad del teletrabajo, ¿no? Para el caso que esto subsistiera, por ejemplo, mediante sistema de turnos, o yo tuviera que trabajar con gente por turnos rotativos y no pudiera traer, por ejemplo, a mis 27 empleados y funcionarios todos a la vez, el lunes que viene, por ejemplo, que en 10 jugados nomás haríamos 300 personas de un momento para el otro en un edificio en donde hoy no está menos del 10% de esas personas trabajando. Y entonces el tema del derecho a la desconexión, el tema de los horarios y las presentaciones digitales que se pueden hacer en cualquier horario. No hay todavía jurisprudencia muy firme con respecto a que todo lo que vos hagas después de las 13:30 sea considerado al día siguiente, ni hablar de esa franja que va hasta las 20 horas, que normalmente se consideró como el horario del Poder Judicial, porque se diferenció el horario de trabajo de lo que ha sido el horario de atención al público, y el horario de atención al público siempre se ha establecido, al menos laboralmente, como la jornada de trabajo, y los carteles del sindicato son ni un minuto más, y todo lo demás. Entonces, eso es un punto. Hoy por hoy la firma electrónica de ustedes es casi el cargo, no caímos en esa trampa de la provincia de Buenos Aires del cargo electrónico. Bueno, hoy esa firma es a los fines del cargo, es la fecha y hora cierta de cuándo han realizado su presentación. Pero estas cosas no están escritas. Ni hablar de que, por ejemplo, por la 19 y la 22 de la Cámara, ustedes están obligados hoy a que si quieren darle curso a alguna presentación de ustedes, tienen que simular, aunque no lo sea, un amparo o una medida cautelar. Algunos lo son, no hay discusión. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que son amparos por mora y deberían darse curso, porque por ahí vos ya llevás 3 meses sin respuesta. Y por eso 3 meses sin respuesta lo llevás antes del 20 de marzo de este año, con lo cual ya son 7 u 8 meses. Entonces, si bien hay doctrina y podemos discutir de que el amparo por mora es una modalidad del amparo y sumarísimo y todo lo demás, lo cierto es que nosotros le hemos dado y tenemos resoluciones de nuestra Cámara, la 132, que le dan un trámite particularizado en los términos del 10 y del 28 de la 19.549 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y para cerrar, que más o menos cumplí lo prometido, es el tema de las cuestiones de clase en nuestro fuero. Que eso yo lo vaticiné, lo anticipé en un congreso en Mar del Plata, y después todo eso llovió. Y yo reflexioné para relacionar las cosas, ¿no? Está bien que está Lesaún, está Castro, dando vueltas, y todos los planteos de la 27426 deberían ser resueltos o no en el amparo que tramitó en el juzgado 2, por ejemplo, 27426, causa Castro, o si todo lo que es atinente a la 27541 debería tramitar en Lesaún, juzgado 9. ¿Cuándo las cosas son realmente colectivas o no? Y ahí yo quiero destacar otra vez la figura del abogado. Ya lo hice en una jornada cuando fui a hablar al colegio público que me invitaron la vez anterior, que es el caso de Fernández Pastor. Para mí, ese ha sido hasta acá, dentro de lo que han sido mis análisis, más allá de que después existió Redi en el juzgado 8 y todo lo demás, la única causa verdaderamente colectiva, obviamente de intereses individuales, homogéneos, porque era la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí fue un abogado el que generó la cuestión. Entonces el abogado por derecho propio y en defensa propia, me parece que tiene muchísimo para aportar al fuero de la seguridad social. Y eso fue lo que me conmovió de la causa de las asociaciones previsionalistas. Fue el hecho de que para mí, sin saberlo, la Sala 2, el Juzgado 8 de aquel entonces, dieron curso a una acción de clase, porque técnicamente todos los abogados, aún más allá de estar contenidos o no en las asociaciones actoras o coactoras, como yo la definí en la resolución, tienen que tener la posibilidad de desempeñar su profesión frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Obviamente que están los registros, está toda esa cuestión que llevó a una especie de enfrentamiento con ustedes de parte de la Administración, de estar todo el tiempo recordando, no es necesario que vayas a buscar un abogado, y todas esas cuestiones, y lo cierto es que eso se va a dar en una sociedad democrática y avanzada cuando no haya necesidad de ir a buscar un abogado. Es decir, cuando realmente no sea necesario.
Hoy por hoy, en algunos casos, para obtener el beneficio, hay que ser abogado, y hay que ser abogado especializado en la materia para poder obtener el beneficio. Más allá de que están esas experiencias donde la administración quiere hacer una especie de asesoría previsional y quiere hacer ella misma el SICAM y todas esas cuestiones. Entonces, me parece a mí que, y eso es evidente y ha quedado demostrado a lo largo del tiempo, de que cuando la administración tuvo interés de que las personas adquirieran los beneficios, hizo todo lo posible para que esto ocurra. Y al día de hoy, cuando ya no hay esa predisposición, se cierran todos los carriles y entonces el único carril o la única vía que queda es la justicia. Y ahí me parece que entonces la cuestión de la Asociación de Abogados Previsionalistas, junto con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ADAP y ABA, me pusieron a mí enfrente a esta realidad y esta necesidad de que los abogados tengan el debido reconocimiento en el ejercicio de su profesión, y que nosotros, desde el lugar que tenemos, removamos todos los obstáculos que se pudieran interponer en esa cuestión. Bueno, esto es lo que yo tenía para comentarles. No quería hablar de causas en concreto, en particular, más allá de las asociaciones de abogados profesionalistas, porque era lo convocante, pero me parecía a mí interesante hacer una síntesis de absolutamente todas estas cuestiones que llevan a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad. Esto es con lo que vivimos, esto es lo que tenemos, dirían los chicos de hoy, esto es lo que hay. El desafío que tenemos es cómo modificamos, en cuánto nos adaptamos, cuánto aceptamos de las limitaciones que esto que hay nos genera, y qué posibilidades hay de romper esa inercia o esa inactividad o ese no, que ya de por sí es casi, está de antemano, ¿no? Uno tiene el no estando en el estudio. Cómo se logra trasvasar esa línea del no y poder darle un servicio de justicia medianamente que esté a la altura de un grupo de la sociedad que evidentemente no tiene demasiado tiempo. Bueno, doctor, ya ahora a los matriculados les pedimos que si tienen consultas las realicen vía chat. Por el momento llegó una, que fue de las primeras, del doctor Carlos Gabriel Martín. Sí. Dice, quisiera saber por qué la Cámara Federal de Seguridad Social no tiene fallo de plenario como si existe en el Fuero del Trabajo. Bueno, creo que es 27.500, creo que es la ley, por ahí me olvido ahora. Los plenarios durante un tiempo estuvieron en duda. Igualmente no justifica, ¿no? Porque estamos hablando del año 89 hasta ahora. Me parece que la Cámara, esto es una opinión netamente personal, me parece que es una Cámara que, como nació sin primera instancia, uno esta es la primera vez que hay tantos integrantes en una Cámara de la Seguridad Social que vengan de la primera instancia. Eso es muy positivo. Esperemos a que se desande el tiempo y que podamos ver los resultados de eso. Pero yo del análisis que hago de la Cámara de la Seguridad Social Histórica, en muchos casos hasta me ha costado encontrar fallos que realmente fueran fallos. Sacando la Sala 1, que siempre fue inteligente y tenía un voto único, después en las otras dos salas yo siempre vi votos que eran prácticamente individuales. Yo tengo sentencias que dicen, adhiero al doctor preopinante en todo menos en esto. Y viene el otro y dice, adhiero a los doctores de antes menos en esto. ¿Cómo es un fallo así? ¿Cómo es un fallo de Cámara así? ¿Cuál es el acuerdo? La Corte se lo marcó en uno que se llamaba de la Savia, y le dijo, esto no es un acto jurisdiccional válido, esto no es una sentencia de Cámara, esto no son tres jueces que se ponen de acuerdo en algo. De última habrá dos en acuerdo y uno en disidencia. Es decir, hace años que la jurisprudencia argentina tuvo el crecimiento y la evolución de decir disidencia parcial de fundamento. No, ahora hay mayoría, minoría, y en la mayoría hay muñecos que van según su voto. Pero no, por eso había una malversación de la palabra disidencia parcial de fundamento, pero era de la mayoría, ¿no? Yo se lo explico esto a los pibes de la facultad. Pero ahora no, ahora hay mayoría y minoría. Bueno, bárbaro. Y en la fallo de la Cámara de la Seguridad Social durante años a mí me costó encontrar la mayoría y la minoría. Por eso la Corte en de la Savia les dijo, no es un acto jurisdiccional válido. Yo creo que
y de esto no desarrollé mucho porque no tenía ganas de irme para otro lado, pero me parece que hay que terminar con el tema de la buena onda, de la buena predisposición, de lo que en otros ámbitos suelen llamar demagogia. Un juez no tiene que ser ni bueno ni malo, tiene que ser justo. Si es justo, estará siendo bueno, y si es injusto, estará siendo malo. Acá no se trata de tratar de darles algo, porque el colectivo es emotivo o emocionalmente sensible. Hay que hacer las cosas como uno entiende que corresponde, porque a veces, aún queriendo hacer un favor, es más el daño que se provoca que la solución que se brinda. Pero bueno, esta es mi opinión muy particular, muy personal. Me parece que es un ejercicio de democracia, que los ámbitos jurisdiccionales nunca fuimos demasiado afectos. Por eso hay muchos que decimos en algún momento, me conviene seguir siendo juez de primera instancia, de última, discuto conmigo mismo y el espejo, y punto, y ya está, pero no con otros dos con los cuales me tenga que poner de acuerdo, llegar a una mayoría y establecer una línea. Entonces, y ese único plenario, fíjense que fue para establecer un índice, y fue el IPI, el índice del peón industrial, que es más o menos como el bisabuelo del ISBIC. ¿Y qué hicieron? Lo tuvieron que cambiar cuando se dieron cuenta que no beneficiaba económicamente por un periodo determinado. Y entonces así cada sala, primero la 1 en Rúa, y después la 2 y la 3, cada uno por su lado, modificaron y volvieron al INGR, que era el índice que estaba en la ley. El famoso tema del origen legal de los índices, ¿no? Lo que ahora parece que es como el maná, que es la novedad, que el Congreso nos diga cuál es el índice. Y el Congreso un día te sacó una ley como la 24463 y te dijo, PIN 1, PIN 2, PIN 3, pasó el 96 hasta el 2006 y nunca te sacó una ley de presupuesto en la cual te prohibió un mango para aumentos a los jubilados. Entonces, creer que el Congreso de la Nación es el paladín de la defensa de los jubilados, evidentemente, bueno, no leyó la historia previsional del país o es una persona optimista. Acá tenemos un comentario de la doctora Sandra Martín sobre el bloqueo de iniciar otro trámite en forma personal, teniendo un pedido de poder al letrado. Lo que bloquea no es la solicitud del poder, el tema es que ANSES no permite iniciar un trámite si tiene otro pendiente. Ahí está. Bueno, un ejemplo. Está bien, pero yo lo vi, yo lo encontré eso, y entonces, bueno, porque el abogado lo que tiene miedo, dice, bueno, escúchame, ¿cuánto me va a llevar el tiempo entre que va el empleado de ANSES, que no se resfríe, que no lo roben, que todo lo otro, que el jubilado le crea que él es empleado de ANSES, lo deje entrar a su casa, le tome el poder, y después vuelva a laudar y raudamente y lo ponga en el sistema y todo demás? Yo me pierdo retroactivo. Bueno, habrá que ver y quizás desde el primer pedido, porque también es otro tema, no puedo iniciar yo mi pedido y después designar mi abogado y ahí estar fijando la fecha inicial de pago. Hay unos temitas ahí interesantes que el amparo en sí es más amplio si se quiere, porque esto es como uno de los aspectos del amparo, que es el desempeño del ejercicio de la profesión en tiempos de pandemia mediante el canal virtual. Ese sería, digamos, el subtema. Pero el gran tema es cómo hacemos los abogados previsionalistas para poder desempeñar nuestra profesión por ante el organismo previsional. Ese es el gran tema. Esa es la gran sentencia que tienen desde el 2002, pasada en autoridad de cosas juzgadas a su favor. Acá hay una pregunta ya le digo, espero que el chat va creciendo, del doctor Ernesto Daniel Santamarina, si se puede apelar el decreto presidencial de aumento jubilatorio. Dice que hay un precedente de la Sala 2 de Salta presentado por el doctor Trócoli, si se puede usar. Sí. ¿Qué se puede usar? Acá en el foro nuestro usted puede usar todo lo que quiera. La pregunta del millón es, ¿qué fallo conocemos nosotros de la capital federal contra la 27541? Ninguno. O sea, la suspensión de la ley de 27426, de la ley de movilidad, fue por ley. ¿Está bien? ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Fue por ley. La prórroga de la suspensión ahora ha sido por decreto. Y esto es novedoso. Ese es el gran problema, digamos, de la particularidad de lo que es un proceso judicial.
nunca está la demanda en la cual se meten absolutamente todas las cuestiones que van saliendo, porque si esto es dinámica pura, desde el punto de vista que la billetera del Estado es la que marca los tiempos de la litigiosidad, entonces usted se va a dar cuenta que dice, bueno, yo no puedo, es más, creo que en el fallo de Caliba, se llama, Cativa, agarra y dice, se hizo un óigase a las partes, bueno, pero el último de los decretos no entró, lógico. Es decir, y eso le pasa a la Corte también, o sea, llega un óigase, hasta ahí llega, uno siente una posición y se terminó. Y lo mismo pasa con el amparo, me dice ANSES, ¿y cómo un amparo de hace 20 años atrás le va a dar lugar a usted a que me obligue a hacer algo? Y si hace 20 años, palabra más, palabra menos, yendo para un lado o para el otro, los abogados siempre tienen un obstáculo para ejercer la actividad. Venga y demuéstreme que usted no le hace ningún tipo de previo a la actividad del abogado frente al organismo administrativo y tendrá el objeto cumplido. ¿Qué quiere que le diga? Perfecto. Es muy interesante ese tema, pero bueno, eso sí es una cuestión de que nadie va a hacer la demanda perfecta en la que ponga todo. Yo alguna vez deslicé en una charla, decir, bueno, yo siempre fui muy reacio a que en etapa de ejecución se introdujeran cuestiones que no habían sido formado parte de la litis, de la traba y todo lo demás. Tenía siempre el caso Mansilla como la excepción, una mujer de 99 años que me dicen, escuchame, flaco, no me resolvieron el tema del tope, no me vas a mandar ahora a foja cero a hacer otro reclamo administrativo, otro juicio y todo lo demás, y yo le metí en la etapa de ejecución el tema de los topes. Pero cada vez se va haciendo más llamativo este tema de que quizás mientras uno tenga un juicio vivo, algunas cuestiones con alguna limitación, como hice yo con el caso Mansilla, que era la retroactividad, poder tratar las cuestiones y no dar lugar ahora, ¿qué tendrías que hacer vos? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el de menor litigiosidad posible al día de hoy. Un pibe jubilado, 24.41, un pibe más joven todavía, un 18.037, ganó su juicio, vamos a poner el tradicional, sin topes, ¿no? No logró demostrar ni nada, perfecto. Y tiene su cosa juzgada. Fue y reparó históricamente. Ahí, no pongamos los casos que todavía no le pagaron las cuotas, ni hablar, la actualización de esas cuotas, que le cambiaron los parámetros. Mirá todo lo que, mirá en un ratito todos los reclamos que te tiré. Bueno, entonces agarra y dice, ya está, dice, solucioné todos mis problemas hasta la 27260. Bárbaro. Ahora me vino el último trimestre de la 26417. Ya hice una demanda. Otro día un abogado me hizo una presentación en la sala 1 diciendo, no le da curso a este amparo. Y un amparo sí, tiene 91 años, pero es por movilidad. Le dije al abogado, lo llamé un sábado a las 7 de la tarde. Le digo, maestro, ¿usted conoce algún precedente que haya salido de movilidad por amparo? No. Bueno, pero es lo que me obligan a armar ahora, dice el señor. Y tiene 91 años, y sí, está bien. Podría haber hecho el juicio antes también. Entonces, vamos con esto. Tiene cerrado eso. Ya la 27.426 tengo un juicio. Y ahora tengo otro juicio por la 27.541. Y cuando se termine la suspensión y se convoque realmente a la comisión y realmente determine cuánto es... Si todo esto es un pago a cuenta. Bien o mal, satisfactorio, insatisfactorio, lo que fuera, todo esto es un pago a cuenta. Bueno, bueno, otro juicio más. La pregunta es cuándo vas a lograr y todo vos lo ves porque vas a sacar los números, las cuentas y todo lo demás, es decir, no, tengo que ver cuándo voy a recortar, me voy a quejar de qué periodo a qué periodo. Por eso, cuando me preguntaron el otro día un periodista, o sea, me dice, ¿qué tal el fallo de Salta? Y le digo, dígame el semestre sobre el cual lo va a aplicar, pues yo la cuenta la puedo sacar. Yo el índice de la ley de alquileres tiene una fecha cero, ¿verdad? El índice arranca en una fecha determinada. Bueno, en ese momento te pongo la variación de ese índice. Y vos agarrás el haber que esté cobrando la persona esa fecha. La sentencia del otro día dice, no, y si le dieron 5.000 pesos no importa, no es nada. ¿Cómo no es nada? Es un aumento, es un pago. Y no quedó incorporado. Bueno, entonces sácame la cuenta, a ver, ¿cuál es la base del arranque? ¿Saben lo que hemos discutido con los letrados para liquidar el segundo juicio tradicional de la litigiosidad provisional, que es el Badaro? Determiname la vera el 31 de diciembre del 2001 para computarme el Badaro. Tema. Ahora te traslado esa tesis
te la traslado a la 27.426, a la 27.541. Lo bueno es que yo me voy a jubilar con 75 pirulos, si Dios quiere, o antes, o lo que sea, y los juicios provisionales me subsistirán. Ya tengo 48, me subsistirán. Evidentemente la solución está en otro lugar, pero mientras tanto nosotros tenemos que laburar con esto es lo que nos tocó. Bueno, la doctora Karina Van Straat quiere saber su opinión, si considera que se vulneran los derechos de adultos mayores en base a la convención con el tema de apoderamiento y su procedimiento de verificación a domicilio. Quiere que adelante opinión. Veo que yo no soy tan sensible para las recusaciones o lo que sea. El control de convencionalidad en materia provisional está dando lugar a charlas muy interesantes, y todo lo demás. Yo creo que si eso pasa, que el jubilado no le abra la puerta de su casa. ¿Qué sé yo? Yo entiendo o sea, desde mi lugar yo puedo decir, me resulta llamativo que en tiempos en donde tuvimos años haciendo una campaña, ANSES no te manda gente a tu casa, y hoy tengo que hacer la campaña, hoy ANSES te manda gente a tu casa, pero ojo, es por culpa de tu abogado, porque es él el que te lo manda en realidad, es por necesidad de él que te lo mandamos. Es un tema delicado, por eso hay que esperar hasta el lunes, ver si un tema de turno. Si yo en el juzgado di turno a los letrados para que vengan a buscar un oficio de embargo. La presencialidad en ANSES, de ser esencial, con todos los cuidados necesarios, tiene que volver. Y si no tendría que, si el abogado es joven o sano o inmortal, como casi todos los letrados, entonces que vaya y que se apodere en algún lugar de manera presencial con un turno y con todas las medidas de seguridad que correspondan. Porque quejarse de todas las soluciones propuestas es fácil cuando uno no. Yo le digo, por ahí me dicen, y la mejor de todas era la de la reparación histórica. Entonces, bueno, fíjense que cuando hasta el organismo tenía interés de designar un abogado, hasta le ponía un listado a su disposición. Y ahora cuando no los quiere, le genera algún tipo de inconveniente, de incordio. No sé, el tema del control de convencionalidad es un tema muy interesante, pero yo soy más local, más vernáculo. A mí me interesa resolver los problemas de todos los días de los jubilados. No sé si estaría a la altura para un control de convencionalidad en una causa de estas características. Bueno, el doctor Gonzalo Suárez, es bastante larga la pregunta. Dice, estimado doctor, antes que nada agradezco su tiempo. Es sabido que el fuero se encuentra atravesando desde hace muchos años un colapso por la cantidad de causas y escasez de recursos. En este contexto, y pensando en un escenario post-aislamiento, acá arrancan las preguntas, ¿cómo considera que los abogados litigantes podemos contribuir en mejorar el servicio de justicia? Una segunda pregunta, ¿considera necesario que sea digitalizada la documentación que no se encuentra en Lex 100, ejemplo una demanda? ¿Y qué sucederá con las causas en las cuales existe litis dependencia para no perder retro por periodos posteriores de movilidad en causas de hace muchos años en trámite? Bueno, más o menos todo eso lo hablé, ¿no? Respetar la 19 y la 22 de la Cámara de Seguridad Social, resoluciones, ayuda mucho. La resolución 10 de presidencia de la Cámara, la última de todas, que es más o menos una recepción de nuestra praxis durante todos estos tiempos de feria extraordinaria, que es colocar las cosas en la bandeja correspondiente, ¿no? Por eso hablamos en aquel momento, urgentísimo es rojo, urgente es pedido de habilitación aun cuando fuera por escrito blanco. Eso es un criterio de cada juzgado, eso no me puedo meter, porque la Cámara te da la posibilidad de que lo que el juzgado considere que no es urgente, no despachártelo. En mi juzgado, en el 6 en concreto, porque el 8 lo manejo un poco más a distancia y con algunas particularidades propias de tener que subrogar un juzgado con esas características, yo el escrito en blanco lo despacho, pero otros te pueden decir archívese. Y ese es un gran tema. La colaboración, por lo general, es esperar a hacerlo en una bandeja, hacerlo de la manera correcta,
y esperar una respuesta. Eso me faltó, ¿no? Quizás hay que manejar los niveles de ansiedad. El tema es cuánto es un tiempo prudente para esperar al despacho de una autoridad judicial. Este es un gran tema, porque ni el extremo de la instantaneidad, de que uno cree que manda y ya al toque va a recibir la respuesta, salvo que fuera una respuesta preformateada por inteligencia artificial, ni tampoco quizás en algunos casos más de una semana. Eso no lo tenemos. En el nuevo Código Procesal Digital no tengo en cuánto tiene que el juzgado dar una respuesta positiva o negativa, aunque sea un auto a despacho, para que sepa que se le va a dar curso, se le va a tramitar, por lo menos va a tener una respuesta. Y el tema de la litipendencia, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero me parece que la digitalización sí es necesario. Yo estoy sacando medidas para mejor proveer, pidiendo las copias de las demandas en aquellos casos que no los tenemos. La pregunta es cuándo hacerlo. ¿Cuándo hacerlo seguro? Es cuando usted consulta su causa y lo tiene a sentencia y sabe que la copia digital en aquel momento no la subió, súbala. Y cuando tiene una demanda nueva, hoy después de la acordada 12, usted si no lo sube, el juzgado no lo va a tramitar. Hay algún juzgado por ahí bastante bondadoso que le dice, subidas que sean las copias digitales se proveerá, pero no es la mayoría. Y si usted repasa la la comunicación que ha tenido por ahí con la Mesa General de Entrada de la Cámara, va a ver que le va a decir, usted ahora tiene que subir las copias digitales para que el juzgado le dé curso a la demanda. En esos dos momentos es ineludible. Después, yo le diría que espere a que el juzgado se las pida. La realidad, esto lo habíamos hablado en alguna otra charla, la realidad del nivel de digitalización que han tenido los juzgados es dispar. Hay algunos que teníamos más digitalización que otra. Por eso no sé si han visto que han empezado a salir resoluciones locas de hace mucho tiempo. Y dicen, ¿qué pasa? Esta sentencia es del 2015, esta resolución es del 2019, 18, y la empiezan a ver ahora. Bueno, hay algunos juzgados que están haciendo como un trabajo de cliqueo, están poniendo a disposición algunas resoluciones que no habían sido validadas o que no habían sido elevadas al sistema informático y se están empezando a ver ahora. Eso va a traer algún inconveniente también, porque el tema de la compaginación del expediente digital, si bien ahora le han incorporado una función que hemos pedido desde siempre nosotros, que era el poder verlo casi como un libro, todavía falta para mejorar para mi gusto, pero mejoró bastante, como que se concentra en todos los documentos, usted lo puede ver de manera continuada. Poner una copia, digamos, que no venga con el orden procesal digital que venimos llevando, puede a veces generar algún tipo de problema. Pero bueno, si usted lo aclara, esos dos momentos, a sentencia, sabiendo usted que no la tiene, y la nueva, ineludible. La doctora Francisca Donato pregunta, ¿qué hacer con los expedientes de reparación histórica firmados en 2017 y que aún no tienen tratamiento, y con aquellos que habiendo tenido homologación aún no se liquidan? Hoy habilité uno, una señora de 99 años, de reparación histórica, que no está en las resoluciones de la Cámara, por ejemplo. ¿Qué hacer con los expedientes de reparación histórica? ¿Habilitarlo o no habilitarlo? Y hay que habilitarlo. Si corresponde, hay que habilitarlo. Además son los expedientes digitales por excelencia. Bueno, hay un montón de casos. Yo tramité algunos como amparo por mora primero, para que me lo manden. O sea, es decir, le mandé a pedir a ANSES que me lo manden, porque hay que reconocer que a veces el problema no es ANSES, el problema fue la justicia, que por algún tipo de inconsistencia no permitió que traspasara la barrera, entonces no entró a la justicia técnicamente. Lo primero que hay que romper es eso. Si se trataría de un incidente, doctora, yo haría que la presentación en el papel, ¿no? Diciendo, no me traen el convenio, aprovecharía desde ahí. Ahora, si es acuerdo, no le va a quedar otra que el amparo por mora. El doctor Germán Lemos dice, si se inicia un reclamo judicial por cuestiones posteriores al acuerdo de reparación histórica, ¿ANSES no puede congelar administrativamente el pago del beneficio por incumplimiento de lo acordado?
Que yo sepa, nunca se dio. Lo que sí es cierto que hay algunas reparaciones históricas que se dejaron de pagar. No sé si eso suena a revanchismo, o, bueno, no sería, no sé. Yo no tengo esa correlación, digamos, evidenciada en causas en trámite. Lo que sí le puedo decir es que hay algunas personas que vienen y denuncian que no le han pagado las cuotas, eso sí. Y lo que tiene que ver con obstaculizar un reclamo posterior, ¿no? Porque ni siquiera en el momento en que se puso en marcha la reparación histórica nos impidió la interposición de demandas nuevas. Mirá por qué circunstancias te vino a pasar eso. No pudiste hacer demandas nuevas de reajuste por el problema de la feria extraordinaria y la pandemia. Pero después en todos los demás tiempos pudiste hacer demandas de reajuste, no, eso no. No. Quizás la maldad de esas características se ve en otras cosas, como por ejemplo a la hora de cumplirte una sentencia y tenías una sentencia anterior y hablarte del tema de un villanustre, de pasarte una verificación de salario. Hay otros casos distintos, pero no lo veo así de esa manera como me lo preguntó el doctor. La doctora María Lucrecia Aversa dice, se dejaron de pagar, por ejemplo, en los casos de juicios de reajuste por pensión. Ah, bueno, pero porque eso fue ahí está la doctora Besteiro, creo que desde el caso Colomner de la Sala 1 no había una transferencia inmediata de lo que era el suplemento de reparación histórica del causante en la prestación de la derivada. Eso se solucionó en la mayoría de los casos. Lo que podría llegar a estar pasando todavía es que, por ejemplo, el convenio no llegó a ser homologado en vida del causante y esta pudiera llegar a ser un inconveniente. La pregunta del millón ahí siempre fue, ¿deberá la señora hoy hacer un nuevo convenio respecto de su prestación, derivada, etcétera, etcétera? Yo alguna vez en una charla hablé del Código Civil que dice que los herederos continúan al causante en todos los efectos del contrato. Yo no creo que sea necesario un nuevo convenio respecto de su pensión hoy. Tendrían que pagarle, pero bueno, ahí está el tema. Perdón, el micrófono Sí. a la doctora Besteiro para que... Sí. Sí, perdón, un segundito en el caso le terminaron pagando, pero a través de todo el procedimiento de reparación histórica, lo cual en realidad era una barbaridad, pero lo resolvieron de esa manera. El caso que usted cita. Claro. Colonna. Se lo pagaron, pagaron íntegro a ella. Bueno, lo de íntegro. Bueno, no. pero pero sí le comenzaron a pagar luego la reparación, o sea, la parte proporcional a la reparación histórica. Exactamente, sí. Y es que es como si, tanto que insistimos con el Salgueiro Elida Josefa, en ese aspecto tendría esas características. Esa sería la materialización. Bueno, ahí, se silenció la doctora Besteiro, el doctor Miguel Ángel Latanzi dice, extraordinaria exposición, lenguaje llano y comprensible para todos y un respeto por los colegas que no es muy frecuente. Ojalá puedan hacer otras charlas a su cargo. La doctora María Andrea Martínez, sumando a lo que pueda ayudar a los letrados en otras charlas, se ha hecho hincapié en pedir a los abogados que suban los escritos y documentales en un solo PDF. La mayoría son agradecimientos. ¿Se puede o no se puede comprimir todo en un solo documento, un PDF de 5 megas? Acá, Les pregunto, ¿se puede o no se puede? Se puede. El problema es que tendrían que dar un curso ustedes con sus colegas de cómo, eso sí es una de las cosas que más ayudaría. Me parece que hay un montón de limitaciones informáticas en algunos colegas que a veces hacen que, por ejemplo, una demanda se suba en 10 PDF y todo lo demás. Y nosotros teníamos una vieja resolución, la 29 de la Cámara, que si uno se pusiera a aplicar eso a rajatabla no da curso a nada. Y no es sencillo mirarlo, porque uno dice, ¿pero qué te cuesta abrir los distintos PDF? El problema es el Lex 100, que tarda una vida hasta que te lo abre. ¿Se entiende? Entonces vos mirando la documental, el escrito y todo lo demás, me parece que ahí sí el colegio tendría que hacer más capacitación en lo que es
el desempeño del abogado frente al SAU, frente a la plataforma, y todo lo que es la subida de escritos y todo eso. Eso sería muy útil para ustedes mismos y colaboraría con nosotros de una manera muy, muy grande. Sí, doctor, estamos trabajando en eso. Sí, eso es clave. Bueno, la mayoría son agradecimientos, saludos y todos Bueno, felicitándolo quedo a disposición de ustedes. Ya les digo, para mí es un ámbito, esto es como cuando me invitaron a dar una charla en la facultad. Hay lugares donde uno tiene cierta emoción, digamos, por participar. Todos los que somos abogados tenemos algún motivo personal por el cual hemos caído en esta profesión. Digamos, no es muy azaroso llegar a ser abogado. Todos sabemos en alguna manera vivir una injusticia en carne propia o a alguien muy querido, o lo que normalmente llamamos en el barrio aprendimos a perder. En algún lado, todo el que ejerce la profesión en algún momento le ha tocado aprender a perder. Y me parece que para ayudar a una sana convivencia democrática, para poder llevar a un estadio siempre un poquito más arriba, más elevado en la discusión, sin esquivar las cuestiones políticas ni las cuestiones económicas, me parece que la educación y la educación aplicada, como lo es en el caso de la profesión de abogados, es imprescindible para llevar adelante una mejor calidad de vida. Así que muchísimas gracias por la invitación.